Bueno, a las 9:09 de la mañana iniciamos con nuestra primera entrevista. Tenemos con nosotros al doctor Franklin Ferrera. Va a hablar con nosotros sobre el tema de la ADP. Él es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores. Buen día, Franklin. Buenos días, Yuri, al equipo completo de este Sol de los Sábados. Programa, es un toque de queda, el que no se orienta por aquí, de verdad que aparece desorientado. ¿Qué le pasa? ¿Se desorienta? Sí, sí. Por aquí, de verdad que sí. Profesor, ¿cómo están las situaciones entre la ADP y el Ministerio de Educación? Lo digo porque el pasado 30 hubo la segunda manifestación en este sentido. Ha habido un rechazo en alguna medida de una buena parte de la población por la forma fundamentalmente de la suspensión de docencia propio de la situación que ustedes argumentan como la razón que da el traste con esta protesta. ¿Ha habido conversaciones? ¿Se ha iniciado un puente? ¿Se ha comenzado a construir sobre la base de esos argumentos que ustedes han expresado? Sí, precisamente la Asociación Dominicana de Profesores tiene una vocación de diálogo y eso es lo primero que hace la Asociación Dominicana de Profesores. Y el día 7 de diciembre le enviamos una comunicación al ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, y a los fines de que nos reciba. Y respondió la comunicación en enero, precisamente el 7 de enero fue nuestra primera reunión. Le llevamos por escrito nuestros ¿de este planteamiento, sí, el 7 de enero. Y entonces, a partir de ahí, llega el proceso de conversaciones y el cumplimiento de un acuerdo que se firmó el 30 de junio, Día del Maestro, de 2021. Y ese acuerdo ahí está contemplado un aumento de salario para los maestros en el año 2022. Ahí tenemos también en ese acuerdo firmado lo que es la calidad educativa, todo lo que eso implica. Tenemos ahí la infraestructura escolar. Ahí tenemos el pago de licencia, o sea, un grupo de cosas que tiene que ver con la calidad educativa y que tiene que ver con lo que hacemos los maestros. En ese nivel de conversación se conforman las comisiones, las mesas de trabajo, vamos trabajando, vamos avanzando. Y entonces luego nos dice a nosotros que el aumento que él nos tiene, luego de varias rondas de conversaciones. En una ocasión estuvo un poco como desatento y entonces la ADP envió comunicaciones a los medios de comunicación, a todos. La ADP envió comunicación incluso a Educa. La ADP envió comunicación al Internacional de la Educación y a otros gremios hermanos nuestros internacionales. Y enviamos comunicación al CES, al Consejo Económico y Social, con respecto a que el hombre no nos está recibiendo y nosotros queremos una respuesta para seguir discutiendo el acuerdo que nosotros firmamos en el 2021. Bueno, pues ahora las cosas han llegado como en un momento de tranque. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? En un proceso de movilización, salir a defender la educación pública de calidad como quieren muchos. Porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que nosotros estamos haciendo es una defensa de la educación. Porque mucha gente dice, no, que la Asociación Dominicana de Profesores está paralizando la docencia. Pero desde el día 7 de enero, que empezamos la ronda de conversación, hasta el día de hoy, solo hemos tenido 2 movilizaciones. Una concentración hacia los distritos educativos y otra concentración hacia las regionales. Bueno, pues hoy te aparece un grupo y te dice, es que la ADP te está parando la clase. No, de lo que se trata es de la defensa de la educación pública. Le quería preguntar cómo fueron las características del acuerdo, porque hemos escuchado pues diferentes versiones y una señala que aunque se había conversado de un 25%, realmente en el acuerdo no se contempló una cifra específica, quiero que usted me aclare, y que luego, y que las condiciones eran, pues sí se podía, si valga la redundancia, si habían condiciones económicas para realizar este aumento, se determinaría el monto y el aspiracional era el 25%, que se supone el ministerio propuso por lo que atraviesa el país, primero un 5, luego un 7 y que la ADP dijo no, debe ser un 25 y por eso nos vamos a la calle. ¿Es esto real? ¿Cómo ha sido el asunto?
Realmente en el acuerdo no está contemplado el monto. Solo El porcentaje. Digamos. Interesante. el monto no está, el porcentaje no está en el acuerdo. O sea, pero te dice el mismo acuerdo que debemos ponernos de acuerdo entre las partes. Él dice un 4, un 5, 7 y ya, y no es para negociar, es lo que hay un 7 y no es para negociar. Y cuando tú entonces observas las cifras del Banco Central, que te dice que la inflación de 2021 a 2022 acumulada es solo 8.7%, tú dices, pero ¿y cómo te va a dar 7% cuando ni siquiera cubre la indexación del salario? ¿Y cuánto está proyectado para este año? Y la verdad es que los profesores hoy están comprando el aceite más caro. Están pagando el pasaje más caro. Los profesores El no, país. son todo, O sea, son todo el país, porque o sea, es una inflación mundial. Pero nosotros hemos tenido, ¿en cuánto está la indexación? O sea, Pero, nosotros no, no nadie hemos tuvo indexado el indexación salario. este año. Y hay otros sectores, y que nosotros incluso hasta los felicitamos, que lo han hecho. Y entonces el maestro, hoy por hoy, debía estar en el estandarte más alto. A los profesores le prometieron que le iban a entregar un incentivo para el internet y no llegó. Porque es muy fácil cuando usted ve la gente queriendo acabar con un maestro o una maestra. Pero yo le digo a la gente, o a cualquiera, vaya y tome esa experiencia de esa profesora de Dolores en preescolar con 30 niños cuando debía tener 15. Y que entonces está ella sola porque no tiene un ayudante ahí y te dice, profe, Fernando me dio, y cuando usted los está separando a los niños por el pleitecito que tuvieron, entonces te llega otro. Daniel del baño, profe, Felipe está vomitando en el baño, tiene la profesora que salir de ahí, atender a Felipe, dejar esto solo, y cuando llega, o sea, es un drama, hermano, que ustedes ni se imaginan lo que pasa en la educación. Pero cuando usted entonces tiene 40 niños de frente en un aula y al lado usted tiene otra aula con 40 niños, pero no tiene profesores, ¿usted cree que el trabajo es fácil de un maestro en ese orden? Y usted dice, pero ¿y por qué no tiene profesores? Sencillo. Porque el ministro despachó unos profesores que tenía contratados, los de concurso no los han nombrado, y entonces el director y el equipo de gestión tienen que estar haciendo malabares para buscar ese maestro que va a acompañar a esos niños. Y a veces tiene que buscar hasta padre y alguien rogarle que se quede, como dice el director, aguantando esos niños ahí. A veces hasta el conserje, al administrativo hay que ponerlo. Por si ustedes no saben. Esa es la realidad que se da en la escuela y lo que nosotros vivimos. Para seguir un poquito la cronología que ha dado al traste con que ahora la ADP esté llamando a las convocatorias que está llamando, usted dice que luego de firmar el acuerdo el 30 de junio del 2021, que estipulaba aumentos para el 2022, usted explicó, se reunieron el 7 de enero, iniciando el año, y de plano en ese encuentro el ministerio se negó a aplicar esos aumentos, o ahí empezaron las propuestas y ahí fue donde se planteó el 4, el 7%. Sí, a partir de ahí iniciaron las propuestas. O sea, que no es que sí, se les ha negado el aumento desde el primer encuentro que tuvieron en enero, sino que han... De ninguna manera. Que ha habido propuestas con las que ustedes no están de acuerdo, ¿verdad? Así es. Pero no es que se haya violado lo estipulado en el acuerdo del año pasado con respecto a buscar un monto para el aumento, ¿verdad? Sí, no, claro. Pero nosotros le hemos dicho, mire. Importante. Si usted tiene, establecer eso. Claro, si usted tiene un acuerdo firmado de 2021, usted tiene necesariamente que poner en el presupuesto 2022. Así es. Con eso que usted se comprometió. O sea, ese aumento de los profesores debía haber estado ahí en el presupuesto de educación. Otra preguntita, bueno, no tiene que ver con ese tema, pero sí con la ADP y quisiera ya en mi turno dejarla planteada. El dirigente de la ADP de Higüey, la UCE ya se querelló formalmente contra Felipe Castillo Arias por falsificación de un título como licenciado en educación, un título que la Universidad UCE ha dicho que no emitió a favor de ese maestro y que es dirigente de la ADP. ¿Tiene alguna información sobre este procedimiento? ¿Van a tomar alguna medida sobre este dirigente de la asociación? Bien, mire, el profesor Felipe está nombrado como bachiller, por si usted no sabía. O sea, él no sale como licenciado. Usted le tira un estado de cuenta en el Ministerio de Educación
y él no sale antes. Pero entonces ahí, perdóname que te interrumpa, Hay una Franklin, irregularidad. es una, inclusive hasta mencionarlo como profesor no debería ser el término, porque si tú lo quieres bachiller, obviamente no tiene ningún técnico ni licenciatura. ¿Cuál es su condición? Y como un bachiller es ¿Cómo que está nombrado, pertenece dirige a la un centro asociación educativo. Y pertenece. dirige un centro educativo también. Eso depende, porque miren, también el tema de la generalización. No estoy haciendo una comparación Estamos que en un creo que caso sea específico, estrictamente, claro, exacto. Estamos en un caso específico, pero porque aquí se le ha dicho profesor a mucha gente. Sí. No, No, el pero en profesor es ejercicio- profesor, de verdad. De pero acuerdo, pero aunque no lo sea. bueno, pero el profesor Juan Bosch no tuvo una carrera. Sí, pero tú sabes que este no es el caso. Estoy de acuerdo, por Son eso cosas digo muy que estoy diferentes. salvando enormemente las distancias, pero que también hay gente en los campos y en las ciudades autodidactas que tienen la capacidad suficiente, que por eso digo que no creo que sea el caso, ¿verdad? Pero que tienen la pero ya capacidad hay una suficiente como regulación para en ese poder... sentido. Franklin, Correcto, que nos diga, correcto, y hay una 65, regulación Franklin, correcta. que nos diga si Correcto. con el del CIR del pueblo, que a alguien se le atribuye a maestro, lo admiten como miembro de la Asociación Mire, Y no Dominicana de solo Educación. eso, y que pueda firmar Lo que sí a es su grave, nombre lo que sí es que grave- otra persona reciba un título Lo que con sí es su correcto, validación. lo que sí es grave es Mire, esa falsificación. Lo primero es decirle que ese es un caso que está en los tribunales. Sí, exacto. Ya, o sea, él debe defenderse allí en los tribunales. Nosotros como Asociación Dominicana de Profesores decidimos, él mismo decidió que la secretaria de organización sea quien asuma en su función y él tomar una de la licencia. seccional allá en... Sí, de la seccional. digo. Y él tomar una licencia hasta tanto se dilucide ese Resuelva su caso problema. en los tribunales. Eso es lo primero. Pero él está nombrado como bachiller. O sea, Y como miembro de la asociación. Eso es lo que me han dicho. Porque- Entonces, si usted es maestra, si usted está nombrada en educación y está desempeñando las funciones de docente, la Asociación Dominicana de Profesores le hacen un descuento y entonces ya usted adquiere la categoría de miembro. de miembro. O sea, porque antes las personas entraban por la educación de adultos, siendo un bachiller en un campo de eso, por la falta de maestros que había. Sí. Claro, Entonces lo nombraban como bachilleres y le daban un tiempo. Incluso en la ley de educación está establecido que usted lo nombran como bachiller, pero tiene que terminar su licenciatura. Y me parece que estará en ese proceso él. Por ejemplo, en días pasados, en años anteriores, hacían falta profesores de matemáticas. Sí. Y se aceptaron ingenieros que vengan a concursaron. Y bueno, y se les dio un tiempo para que hicieran una habilitación docente. Y estuvieron en el sistema no como con la titulación de docente, sino con el título que tenían de la otra carrera. Sin embargo, desarrollaban la labor docente y eran miembros de la ADP desde ya. O sea, porque hacían la labor docente. Pero ese es un caso que ya está en los tribunales Que sí, y que él sí. que se defienda Que tiene ya. su y debido proceso. Exactamente. Eso es lo que Franklin, nosotros hemos dicho. Obviamente, un gusto tenerte aquí en esta plataforma. Señores, Franklin no solamente es miembro de la ADP, también es regidor por la circunscripción número 3, colega, y de los regidores con un gran coeficiente dentro de esa sala. De lo que trabaja, ¿verdad? Sí, verdaderamente. Y de lo que hace su oposición ahí adentro. Franklin, una posición salomónica donde te voy a hablar no como la política, no como la del PRM, sino como la ciudadana. Si hay un cierto disgusto con el ADP, desde afuera hacia adentro, o sea, con la sociedad, porque la sociedad no entiende algunos parámetros y lo que dice, no, pero esta gente entonces no le aumentan el sueldo y paran la clase. Y tú sabes que esa es la realidad de la percepción de afuera hacia adentro. Una posición salomónica de la ADP, teniendo en cuenta de que hasta el momento no es que el ministerio ha dejado de, no ha querido, ha incumplido el tratado, sino que están en consenso. Un porcentaje salomónico, donde ustedes entiendan que tanto la ADP como el gobierno puede ser satisfactorio. Bueno, ese es un tema... Teniendo en cuenta también, y perdóname que te interrumpa, de que aparte de que ese sector, que es el sector maestro, que debería ser como, yo estoy de acuerdo que los maestros deberían de tener, inclusive por encima de muchísimos otros sectores, por el compromiso que tienen de llevar la educación aquí en la República Dominicana, pero también hay sectores como salud y un sinnúmero de sectores que también hay que sacarle su comida aparte, como quien dice. Bueno, Liz, este es un tema con respecto a lo de que tiene que ver con el porciento del salario. Sí. Que el ministro lo que tiene que hacer es llamar a la Asociación Dominicana de Profesores para ponernos de acuerdo. Pero ¿Por qué, pero Franklin, no entender... Franklin, ¿por qué el ministro se reniega a hablar con la ADP? No pasó
cuando se llamó al regreso a clase ahora en enero, que la ADP pidió que se hiciera el 30 de enero, no pasa con este tema. ¿El ministro no tiene una vocación de diálogo con la ADP? Desde el principio, desde que el ministro llegó a Educación, él tiene una actitud antimaestra. Pero el ministro es un dirigente histórico de la ADP, Franklin. Así es, egresado así es. de esta carrera. ¿Qué pasa? Fue Dirigente de la ADP también en su momento. Fue incluso claro. presidente del Sí. municipal de Baní. Sí. O sea, dirigente y miembro del comité ejecutivo de la ADP fue. O sea, entonces a veces uno como dice, ¿y esta actitud del señor ministro? O sea, ¿por qué no llamar la ADP? ¿Por qué no tener una actitud flexible? Fíjate incluso hasta con el tema de los concursos. ¿Cómo saca la ADP, renuncia a un grupo de instituciones ahí que estaban como veedoras porque no le facilitaron? O sea, un tema, y tú dices, ¿y qué es lo que está pasando realmente? No hay interés, no hay vocación de concertar y de llevar realmente, de aportar a la educación, porque el tema nuestro es una apuesta, ¿usted sabe qué? A una educación de calidad, Yuri. Es a eso. Porque yo debo decirlo, Lee sabe quién es Manuel. Cuando en la escuela San Rafael de los Guandules hace falta un camión de agua, es a mí que me llaman y yo entonces tengo que llamar a Manuel. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque los baños están rebosados. Hay un maledor, oiga, y tienen que despachar los niños y nadie dice nada. O sea, eso de que se pierde esa docencia, eso no importa ahí. Pero cuando usted tiene una escuela que los niños hay que despacharlos a las 12 porque no llegue el almuerzo, nadie dice nada. Entonces nosotros estamos visibilizando esa situación. ¿Qué es lo que está pasando, Franklin, con el desayuno y el almuerzo escolar? Que había una mafia en una vez, tanto en el pasado como en este. Una cosa paupérrima. Nosotros estamos exigiendo... Bueno, en el pasado comían bien, ahora no están comiendo. Nosotros estamos exigiendo... Pero había una mafia. Según tú en el pasado... Pero había una mafia. No, lo que se refleja hoy en la sociedad. Amén, está bien. Mire... lo dice el Ministerio Público, yo no estoy peleado. Dale. Él está en pelea. Bien, en Inaví realmente la mafia que se descubrió, todavía no deben llevarlo a los tribunales. Fíjense que lo que han hecho ahora es cambiar únicamente los ministros. Esta semana Compri Contrataciones sometió formalmente pero eso es administrativo, es a lo que se refiere. Todavía no hay un proceso judicial. No, Compri Contrataciones fue al Ministerio Público. Sí, pero eso es administrativo porque la ley 340-06 nada más tiene sanción administrativa. Lo que pasa es que no lo entienden. Lo que pasa es que no lo entienden aquí. Lo que pasa es que no lo entienden. Sigue siendo administrativo. Y quieren que la ley 340-06 sea otro código penal. Pero es que lo que pasa es que no lo entienden. Pero bueno, está bien. Se va a modificar porque no era suficiente. No, pero no lo van a modificar para eso. Lo van a modificar para quitar burocracia y que tengan menos situaciones para poder hacer contrataciones. No es para... Pero vamos a dejar ese tema porque estamos en el tema del PLD. No es tema del PLD. Adelante, profesor. Adelante, profesor. Entonces... le preguntaban que qué pasa con el almuerzo y el en la realidad, en la escuela, en realidad, sin importar lo que pase en Inaví, ahora, en la escuela, ¿qué es lo que pasa con la comida en la escuela? En la escuela realmente la escuela no está llegando, en muchas escuelas no está llegando el desayuno y el almuerzo. ¿Cómo en cuáles, por ejemplo? En varias, en el país completo. Y por ejemplo, usted está aquí en la escuela hoy y de repente te llega una comunicación con que el desayuno no va a llegar o no va a llegar el almuerzo. Entonces hay que despachar a los niños a las 12 porque no llegó el almuerzo. Entonces cuando el director constata al suplidor por teléfono, lo que le dice es que no nos han pagado. Y como no nos han pagado, nosotros vamos a tener una deuda con lo que nos suplen a nosotros y no podemos tener el desayuno ni el almuerzo. O sea, y entonces... llegó ahí el anuncio, pero tú tenías a tus estudiantes ahí, claro, y hay que despacharlos entonces. Esa es la gran realidad de lo que está pasando, porque Inaví no le está pagando a tiempo a los suplidores. Profesor, antes de irnos, quisiera hacerle la pregunta porque sus reivindicaciones no son solamente el salario, ¿verdad? Así es. Son, si la memoria no me falla, reestructuración de los planteles escolares. Infraestructura escolar. Contratación de los profesores que aprobaron el concurso. Así es. El tema del aumento salarial, evidentemente. ¿Y cuál otra? Me queda pendiente. Eso para hacerle una pregunta. Son varias. O sea, sí, ese es el tema neurálgico, pero además, por ejemplo, usted tiene el dinero que hay una parte que le llaman
el dinero de descentralización. Ese es un dinero que llega a las escuelas, que debía llegar a las escuelas para que el director... Como la caja chica, vamos a decir. Exacto, la caja chica. A través de la regional Sí, y sí, del sí, distrito haga llega las esos recursos. reparaciones Correcto. menores, la situación de un baño, Un eso plomero no- que El vaya. día a día, el día a día. Lo que él dice, el camión de agua que Él lo hace mandan a falta, buscar exacto. él, que es regidor, eso mismo. Eso no está llegando, para Ok. ponerle un ejemplo. Entonces, lo que quiero es, pongamos en una mesa, se sienta ADP, Ministerio de Educación. Miren, el tema del presupuesto está un poco complicado, pero podemos avanzar los trabajos vía obra pública, por ejemplo, en las escuelas. Bien. Podemos, la contratación de los maestros, no podemos contratarlo todo, pero vamos, Tampoco digamos que pasaron todos. vamos, no, digo de los que pasaron. Igual, para mí, usted no va a una entrevista de trabajo y le asegura que con eso el trabajo sí pasa bien, pero bueno, supongamos que como el Estado se administra como una finca, la mitad de lo que pasaron lo vamos a nombrar, ¿verdad? En lo que se averigua el caso, por lo menos el primer semestre de este año. La caja chica de las escuelas va a estar ahí, pero el aumento de salario lo dejan fuera. ¿Ustedes aprueban eso? Mire, es que en nosotros, la Asociación Dominicana de Profesores, firmó un acuerdo con el ministro de Educación. Y cuando usted firma un acuerdo, usted debe honrar su palabra. No es prometer y no cumplir, es honrar su palabra. Y yo soy un hombre de campo. Y usted sabe que nos enseñó... nuestro Palabra de padre a gallero, nosotros. como dicen por ahí. Usted sabe que el hombre vale por su palabra. Entonces él debe cumplirla. Y él, como buen hombre también de campo, debe también honrar su palabra. Hoy por hoy, nosotros sabemos, como usted bien lo dijo, que la escuela Haití es un tema que no se va a resolver mañana. Una escuela Haití que ya va a cumplir 7 años y está en un 95%. Nos dicen que está en el nudo legal. Usted sabe dónde está la escuela Haití, en la José Fabrea, casi con 17 años en el Sánchez Luperón. Y no ha concluido. Yo quisiera que usted vaya cómo están esos niños ahí amontonados. Próximos pasos, entonces, Franklin. La ADP va a seguir en las calles, ya para cerrar. Sí, es que nosotros, mire, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 87, del cual el país es signatario, habla de la libertad sindical. Hoy por hoy, desde el Estado, atacan a la ADP. Pero también se habla del derecho a la educación, que está en la Constitución, en la ODS y en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Son dos derechos, claro, pero es precisamente eso lo que estamos nosotros defendiendo. Pero es la educación lo que estamos defendiendo. Ya él se lo dijo. Ya él lo entendió muy bien cuando yo le expliqué que estamos defendiendo precisamente ¿Están la educación. defendiendo la educación o el salario? No, la educación. Si le aumentan el salario y dejan fuera lo otro, ustedes le... Ellos van, pero si es lo contrario, ellos no van. No, es que nosotros estamos yendo a la escuela, por eso nosotros estamos combinando y lo hemos dicho. No, Lucha me refiero, y cuando clase. digo van, me refiero, firman el, Lo que digamos, concretan el proceso y paralizan, dejan de realizar las paralizaciones. Es que nosotros, fíjense que nosotros no estamos con paralizaciones. Pero cuando usted deja de ir el 25 y el 30 horas, eso es paralización. El miércoles y el viernes aquí no se dio clase. Eso es paralización. Ese es un proceso de movilización. Pero eso es paralización de la docencia. Ese es un proceso de movilización. Es que esa es una interpretación. Desde el día 7, nosotros estamos conversando, desde el día 7 de enero, y solo tenemos esos 2 días de movilizaciones. 2 días, entonces. 2 días a la semana. No, 2 días a la semana, no. 2 días desde el día 7 de enero. En 3 meses, movilización. en 3 meses para 2 veces nada más. Y entonces ya Y hoy, también como él tiene una epidermis, muy Yo sencilla, estoy hablando de los entonces hechos. hoy le duele. O sea, pero está bien entonces que no se honre un compromiso que se cumplió, que se acordó. No, yo lo que tampoco. creo, Eso está bien. ya no vamos, mira, pero si espérate, algo porque han yo voy a hacer mi demostrado, reflexión si con algo eso. han demostrado los movimientos sociales aquí es que mediante luchas pacíficas que no impliquen afectar derechos fundamentales, aquí se puede tener éxito. Eso A mí es me mentira. preocupa que los niños y las niñas de menores escasos que de recursos aquí en este país estén perdiendo docencia. Ok, A mí si ese es un tema que si a me usted le preocupa eso, porque yo no le he escuchado a usted decir. Pues tiene que sintonizar más este programa. De 10 cursos que tuvieron que despachar y que están hoy sin docencia, usted no pronunciarse frente a eso. Mire, Si a tiene usted que le escuchar más preocupa- Sol y tiene que leerme. Ese no es el punto. No lo pero- lleve a lo pero- personal, No, don pero es que a mí Franklin. me preocupa. No lo lleve a lo personal, porque yo estoy aquí hablando por los niños y niñas de escuelas públicas que no recibieron docencia el miércoles y tampoco el viernes. Pero también hay que Eso a mí me hablar, preocupa. pero también hay que hablar por los diagnósticos que no se han hecho También. sobre la calidad educativa en 3 años en este país. Pero eso en no 2 es con años en este país. paralización que hay que No, hablar de también eso. hay que hablar
de por qué se duró un año entero dando clases a través de los medios de comunicación y no se repararon las escuelas en ese tiempo cuando estaban vacías. Tampoco se resuelve con no dar docencia. Lo que hay que hablar es por qué no está llegando el desayuno y el almuerzo escolar, que le genera tranquilidad económica al 46% de la población dominicana, que es madres solteras. No se resuelve con paro de docencia. No, porque eso es lo que hay que hablar, ¿tú entiendes? Hay que hablar muchas cosas, pero no hay que parar la docencia. ¿tú Y negarle el derecho fundamental que tienen los niños a la pero, educación. no, estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo lo contrario. No, yo no estoy diciendo lo contrario. No, porque no es un juicio de valor y tampoco pueden sugestionar lo que uno está planteando, ¿entiendes? Pero lo que yo estoy planteando es la defensa de la educación. Nosotros, hay mucha gente que lo que... Pero con aumento de salario. Desde el punto recuerdo, y yo lo decía aquí la semana pasada, la última vez que ustedes tuvieron convocatoria como esta, reivindicando la calidad de la educación o el currículum. Vamos a defenderla sin aumento. Claro, es que nosotros, eso es lo que nosotros hemos hecho, es la calidad de la educación y por eso pero sus paros son por tema de aumento salarial. salarial. Pero le hemos dicho que no. Sí, por favor, que quizá yo estoy en desconocimiento. Nosotros le dijimos infraestructura escolar. Está bien. Le dijimos almuerzo escolar de mayor y mejor calidad. Totalmente de acuerdo. Le dijimos... Los periodistas tenemos un sesgo, pero porque la mayoría de los casos... Déjame que la acabe, Roseli. No, porque no es el sesgo, no por eso, no. Perdón, déjame que la acabe. Continúe, maestro. Le dijimos que ahí en el acuerdo también está la calidad educativa, que contempla... Sí, eso es digamos, lo abstracto, pero que es fundamental. Que si digamos no se llega al porcentaje que aspiran, pero si se consiguen esos otros aspectos del acuerdo, vamos arriba, ¿verdad? Exacto. Es que nosotros fíjese en qué hemos estado nosotros, en docencia y movilización. Fíjese que desde el 7 de enero nosotros hemos estado conversando con el ministro de Educación. Entonces hay muchas personas que le duelen. ¿Y ustedes están cobrando esas horas de paralización? Sí, ¿Se les cobra? Son unos privilegiados, porque aquí el empleado que no trabaja no se le paga. No, mire, vuelvo y les repito. Bueno, pero hay mucha gente que tanto que defienden la Constitución. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que habla de eso también. Nota por encima el derecho a huelga que el derecho a educación. Pero yo quiero decirle a ustedes que también hay una sentencia de la OIT. Sí, pero la OIT es signatario. Fue el Tribunal Constitucional de aquí que dijo que tiene precisamente el control de convencionalidad. El control de convencionalidad genera el control de convencionalidad en términos jurídicos genera que las decisiones de un organismo internacional, porque aquí se citan mucho los derechos humanos, y la ONU, y la Comisión, y no sé qué, tienen el mismo valor jurídico. Pero si un tribunal extranjero choca con uno dominicano. Yo creo que están desvirtuando la posición de alguna de nosotras. Porque yo seré incapaz. A eso no es a lo que nos referimos. Sí, es verdad que somos signatarios y que ciertamente hay que cumplir con eso. Yo voy y me paro con ustedes, sí, hay que pararse. Pero ojalá que los que tengan encabezado de las reclamaciones y de las reivindicaciones no sea el aspecto económico, sino esos otros aspectos que usted bien señalaba, finalmente, maestro. Sí, precisamente por eso se firmó el acuerdo y repito, pero obviamente los maestros hemos descendido en el poder adquisitivo del salario y por eso también hay que incluir. Fíjese, ¿usted sabe cuál es el promedio de la nómina a nivel de la región en docentes? Anda por el 76% del presupuesto en la región, en Argentina, en México. Búsquenla. Y aquí en el país andamos nosotros por el 52%. Después de haber logrado de los docentes. No, sí, pero vamos a comparar la calidad educativa de Argentina con República Dominicana. Vamos a verlo para que ustedes vean. Vamos a comparar la calidad educativa. Bueno, siéntese con los maestros. Ya, eso es todo. Que a fin de cuentas ellos no quieren aumento. Ellos quieren calidad educativa. Gracias. Franklin, este equipo es... cómo lo tienen. Oye, le podemos decir maestro. Miren, los profesores somos... Ustedes creen que esto es fácil. Aquí la productora haciéndome señas, pero es que no es posible. No, es que tú tienes que dar tu reflexión, ¿verdad? Bueno, pero un tema de análisis, reflexionamos mucho. Ajá. Señores, gracias al profesor, al maestro Franklin, que de verdad tiene su postura, tiene su posición, pero también es una persona que resuelve en términos cotidianos, en la demarcación que representa, y es una persona que auxilia la clase, digamos, magisterial y a todas las escuelas también. No, y eso es lo que le toca defender y también. Eso así es. Ojalá que
el Ministerio de Educación pues pueda demostrar una mayor vocación de y diálogo. Ojalá que la ADP que le también demuestre falta compromiso con los niños y las niñas. De acuerdo, pero que por lo menos, El mayor nivel de compromiso lo tiene la ADP. Bueno, porque No, por lo pero menos la ADP está dispuesta al diálogo. Pero por lo menos la ADP está dispuesta al diálogo. Somos los maestros que estamos día a día ahí con los niños. Bueno, finalmente, nosotros hoy nos retiramos un poco anticipados porque tenemos unos compromisos, el equipo completo, pero al regresar de la pausa, nuestro compañero Guarocuya Batista Cunjar estará haciendo un resumen económico y también nos hablará sobre el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Porque, Pues, ¿siguen congeladas las preguntas? No, ¿Con yo creo aumento o sin aumento? Exacto, Se esa es acaban la para las pregunta. elecciones. Esa es la pregunta.